Hola, en esta ocasión les comparto una partida guardada de Ark Móvil que tiene Ámbar Infinito, Primal Pass, o en español Pase Primigenio, y pueden iniciar desde nivel 1 o 100 desde las partidas guardadas de forma local en el archivo que les dejaré en la descripción. Todo esto es gratis, así que vamos al procedimiento de cómo instalar sin antes darte la bienvenida. Comencemos. Antes que me pregunten, no es necesario desinstalar el Ark Móvil de la Play Store. Si ustedes descargaron desde la Play Store, no es necesario hacerlo. Lo que sí vamos a hacer es más bien clonar este juego usando la app Cloner y de esta manera poder tener dos Ark móvil y también con la facilidad de poder añadir partidas guardadas y en este caso la que les estaré compartiendo para que ustedes puedan tener Ámbar Infinito, el pase primigenio y los niveles si desean iniciar en nivel 100 o no. Ahora les muestro el procedimiento. Primer paso, tener instalado el Ark móvil desde la Play Store, el Ark móvil normal. Segundo paso, instalar el app Cloner para empezar a clonar este juego. Sobre esta aplicación les dejo el enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan descargarlo. Ya teniéndolo descargado, entonces vamos a proceder a instalar. Y como es normal, un APK siempre nos va a pedir permiso para instalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Así que tenemos que habilitar esta opción para que nos permita instalar con normalidad esta aplicación. Bien, ya teniendo instalada, lo que vamos a proceder a hacer es abrir esta aplicación. Bien, aquí ya tenemos la aplicación y lo que hacemos es abrir esta aplicación. Y aquí nos saldrá lo siguiente, ustedes lo más tienen que deslizar hacia la izquierda o tocar en esa flechita hacia la derecha y aquí le dan en finalizar. Bien, ahora en la sección de app se abre al iniciar y buscan el juego de Ark Móvil, buscan en la lista, ¿no?, que está allí, y lo que vamos a hacer es cambiar el nombre para poder diferenciar del clon con el normal y viceversa. Y también pueden cambiar el color del icono para que sea un poco diferente y pues no se confundan al momento de entrar. Listo, teniendo configuradas estas dos cosas, ahora lo que vamos a hacer es proceder a clonar y para ello tocamos donde está ese círculo de celeste con un visto, tocamos sobre él y aquí nos va a pedir el permiso para leer datos de almacenamiento interno y deben darle en permitir para que pueda leer los datos de almacenamiento interno. Aquí les sale un mensaje, ustedes pueden leerlo y le dan en aceptar. Bien, comenzó el proceso de clonación y aquí ustedes deben esperar el tiempo que sea necesario hasta que termine su dispositivo de clonar este juego. Y aquí a algunos les tomará un poco más o un poco menos, pero deben esperar. Y no se salgan de esta aplicación porque si se salen pues el proceso se va a interrumpir y no se va a clonar el juego. Así que les recomiendo dejarlo así tal cual como está allí y esperar hasta que se termine de clonar el juego. Para que se den una idea del tiempo que toma en clonar, en mi caso me tomó 1 minuto 38 segundos. Ese es el tiempo que tomó de clonar este juego, así que sean pacientes, no es mucho tiempo, pueden esperar hasta que se termine de clonar. Bien, se terminó de clonar el juego, como pueden ver, el juego de Ark Móvil ya ha sido clonado. Y ahora lo que hacemos es instalar este juego clonado y para ello tocamos donde dice instalar app. Y de esta manera pues nos saldrá el siguiente mensaje, donde nos pedirá permiso para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Y debemos darle el permiso y habilitar esta opción. Y solo de esta manera podrán instalar este juego clonado. Y pues tocamos donde dice instalar y se instalará el juego. Aquí esperamos. Bien, ya se terminó de instalar el Ark clonado. Este es el segundo paso de instalar el app Cloner, clonar e instalar el juego de Ark móvil. Bien, ya está realizado. Tercer paso es descargar y descomprimir el archivo que les dejo en la descripción, que contiene los datos guardados de la partida en solitario que les estoy compartiendo. Y para ello pues usan la aplicación RAR para descomprimir. Tocamos sobre este archivo que tiene como nombre armóvil 2023.rar. Tocamos sobre este archivo para abrirlo y aquí en partida guardada hacemos lo mismo, tocamos y aquí tenemos el archivo que estamos ocupando y aquí pues seleccionamos en el cuadrito en parte derecha y dejamos así con ese visto. Ahora tocamos en este icono que nos permite descomprimir este archivo y elegimos la ruta donde queremos que se descomprima y se guarde el mismo. Y es necesario que recuerden en qué carpeta en sí se descomprime o se guarda este archivo, porque después vamos a requerir para poder añadirle al juego clonado
Y bien, eligen la carpeta que ustedes vean conveniente. Bien, ya elegido la ruta, le dan en aceptar y aquí también en aceptar para empezar a descomprimir este archivo. Y pues aquí van a colocar la contraseña que les pide, que es Ambar Gratis 2023, todo unido y en mayúscula. Ambar Gratis 2023, todo en mayúscula. Colocan la contraseña y le dan en realizado y se descomprime este archivo y nos quedan los datos de las partidas guardadas del juego de ARMóvil, las que usaremos para iniciar en el juego clonado. Para ello pasamos al paso 4, que es abrir la aplicación AppCloner e importar los datos de las partidas guardadas que acabamos de descomprimir. Una vez abierta la aplicación de AppCloner, nos dirigimos ahora a la sección que dice Apps clonadas. Tocamos sobre esta sección y aquí estará el ARMóvil clonado. Ahora lo que hacemos es tocar en esos tres puntitos verticales que están ahí y buscamos en este menú que nos aparece la opción que dice importar datos app. Tocamos en esta opción y bien, aquí nos sale otro mensaje y ustedes dan en aceptar, pueden leerlo si quieren. Al dar en aceptar nos aparece el directorio de nuestro almacenamiento y lo que vamos a hacer es buscar la ruta en donde se descomprimió el archivo que les dije que contiene los datos de las partidas guardadas y entonces buscamos en ese directorio que ustedes guardaron y aquí está. Este es el archivo que vamos a necesitar y lo que hacemos es tocar sobre él e inmediatamente o automáticamente se añadirán al juego clonado, como pueden ver, y empieza a cargarse en el juego clonado. Aquí le dan en permitir para que lea los datos de almacenamiento interno y está iniciando el juego. Y aquí esperamos. Una vez abierto el juego, entonces van a ir donde dice jugar a ARK y vamos donde dice en la opción gestionar datos guardados y como pueden ver aquí tenemos 3 partidas guardadas y cada una de ellas tiene ámbar infinito, primal pass y planos de armaduras y de armas. 2 de ellas tienen nivel 100 y la tercera pues inicios de nivel 1 y tiene armas ya elaboradas ascendentes. Y la primera partida guardada, ahí tengo una base que yo mismo elaboré, yo misma la hice y pues esta es la que ustedes ven aquí en pantalla. Si ustedes desean pueden quedársela, pueden seguir en sí el progreso en este mismo mundo y pues los 3 mundos o 3 partidas que están aquí guardadas tienen el mismo modo y la misma dificultad, están en modo casual brutal. Y el farmeo de recursos también está modificado, está bien elevado para que puedan conseguir así fácilmente, ya sea la madera, la paja, la fibra. Podrán conseguir en grandes cantidades estos materiales, ya sea el metal y todos estos materiales o recursos que son tan necesarios en este juego, los conseguirán así fácilmente. Y a la vez también se diviertan farmeando. Bien, eso es todo por este video y espero que les haya gustado. Y espero también a la vez que les sirva, les funcione y si no, pues me lo dejan saber en los comentarios. Este video principalmente lo traje a petición de un suscriptor que me pidió cómo tener ámbar infinito en ARK y usando estos métodos, ¿no? Y espero que esta forma que te muestro aquí te funcione a ti o te guste. Y bueno, la tercera partida guardada que está en gestionar datos guardadas, esa es la que empieza en nivel 1, tiene ámbar infinito, el primal pass y algunas armas elaboradas, también planos. Pero si no los quieres, los quitas y nada más, te quedas con el ámbar infinito y el primal pass y empiezas desde cero. Bien, ahora sí me despido, chao chao.